Mi ex esposa Andrea me abandonó el martes pasado y sinceramente fue la mejor decisión que pudo tomar para ambos. Se quedó allí, en nuestro salón, con la maleta ya hecha, diciéndome que yo era demasiado aburrido para su nueva y emocionante vida. Aparentemente, ser un marido fiable que pagaba las facturas y volvía a casa cada noche ya no era lo suficientemente emocionante. Necesito a alguien que realmente viva la vida, dijo, como si estuviera leyendo de un libro de autoayuda. Alguien que tome riesgos y me haga sentir viva. Yo estaba sentado en el sofá, con el mando a distancia en la mano, viendo su dramática actuación. ¿Así que ya lo encontraste? Su cara se puso roja. Esto no se trata de nadie más, ¿verdad? Por eso te vas con una maleta hecha y maquillada, como si fueras a una cita. Apagué la televisión y la miré directamente. Solo dilo. Me estás cambiando por alguien que crees que es mejor. Se puso a la defensiva. Empezó a hablar de cómo nos habíamos distanciado, de cómo necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Todas las frases habituales que usa la gente cuando ya ha encontrado a otra persona, pero no quiere quedar como la mala. ¿Sabes qué? Me levanté y fui al cajón del escritorio. Hagámoslo fácil para todos. Saqué mi móvil y llamé a mi abogado, don Ricardo, justo delante de ella. Hola, soy yo. Sí. Necesito esos papeles de divorcio redactados esta noche, si es posible. Se quedó boquiabierta. ¿Ni siquiera vas a luchar por nosotros? Me reí. Realmente, me reí. ¿Luchar por qué? ¿Por una mujer que acaba de decirme que soy demasiado aburrido para ella? Sería bastante patético, ¿no crees? Ella esperaba lágrimas, súplicas, tal vez un discurso dramático sobre cómo arreglar las cosas. En cambio, se encontró con un hombre que no iba a perseguir a alguien que claramente no quería ser atrapado. Mi abogado entregó los papeles el miércoles por la mañana. El miércoles por la tarde, ella los había firmado. Sin dudarlo, sin pensárselo dos veces, solo su firma y un comentario sobre lo maduros que estábamos siendo al respecto. Ese mismo día, llamé al propietario. Voy a rescindir el contrato de alquiler antes de tiempo. Sí, pagaré la penalización. ¿Cuándo puedo irme? Verás, mientras ella hacía las maletas para mudarse con el señor emocionante, yo estaba haciendo cálculos. Sin sus tratamientos de spa, su adicción al café de diseño y sus sesiones de shopping terapia en grandes almacenes, estaba viendo un extra de 1.500 euros al mes como mínimo. De repente, esa penalización por el alquiler no parecía tan mala. Para el viernes, había encontrado un sitio a 3 manzanas de mi oficina, una casa de 2 dormitorios con garaje, suelos de parqué y un alquiler que era incluso más bajo de lo que habíamos estado pagando por nuestro abarrotado piso. La ironía no se me escapó. Perder a mi exesposa fue, literalmente, la mejor decisión financiera que había tomado en años. El fin de semana que se mudó con su nuevo novio, yo estaba cargando mis cosas en mi nuevo hogar. No dejé ninguna dirección de reenvío, no avisé a amigos en común. Una ruptura limpia, justo como ella quería. El lunes por la mañana, conduje al trabajo en 12 minutos, en lugar de 45. El martes, almorcé en ese sitio de la calle que siempre quise probar, pero que ella decía que era demasiado graso. El miércoles, compré un nuevo sistema de sonido para el salón, sin que nadie se quejara del gasto. Para el jueves, me di cuenta de algo que probablemente debería habérseme ocurrido hace años. Yo no era el aburrido en este matrimonio. Simplemente era el que pagaba el entretenimiento de otra persona. Mi móvil vibró con mensajes de sus amigas, preguntando si estaba bien y si podían hacer algo. Los borré sin responder. Si quería pintarme como el trágico marido abandonado, era asunto suyo. Tenía cosas mejores que hacer que gestionar su narrativa. Lo más divertido fue que se fue pensando que me estaba castigando, dándome una lección sobre apreciar lo que tenía. En cambio, me había liberado de una relación en la que, aparentemente, yo no era más que un aburrido cajero automático con un trabajo estable. A las 2 semanas de mi nueva vida, dormía mejor, comía lo que me apetecía y volvía a una casa que se mantenía limpia, sin dramas, sin tener que andar con pies de plomo, sin quejas constantes sobre que no era lo suficientemente espontáneo. Bloqueé su número, bloqueé sus redes sociales, bloqueé su correo electrónico, no por enfado,
sino por practicidad. Cualesquiera que fueran las consecuencias derivadas de sus elecciones, eran suyas. No me interesaban las actualizaciones, explicaciones o disculpas. Ella quería emoción. Podía tenerla. Yo estaba perfectamente contento, siendo aburrido en mi nueva casa con mi trayecto más corto y mi saldo bancario significativamente mejorado. Resulta que ser demasiado aburrido para alguien que piensa que la hierba siempre es más verde es, en realidad, un cumplido. Solo hizo falta que se fuera para que me diera cuenta. A las 3 semanas de mi nueva vida, empezaba a entender lo que realmente se sentía la libertad financiera. No más compras de 100 euros en grandes almacenes, que de alguna manera se convertían en 300 euros. No más servicios de suscripción que no usaba, pero que ella necesitaba absolutamente. No más dividir la cuenta de la cena con sus amigas, mientras yo me sentaba a escuchar sus quejas sobre sus propios maridos. La casa era todo lo que el piso abarrotado no era. Una isla de cocina donde podía cocinar sin chocar con alguien. Un garaje donde podía aparcar sin jugar al Tetris con su colección de paquetes de Amazon. Lo más importante, una oficina en casa donde podía trabajar en paz sin interrupciones constantes sobre su drama diario. Compré una cafetera decente, del tipo que ella siempre decía que era innecesario porque existían las cafeterías caras. Resulta que hacer café en casa ahorra unos 40 euros a la semana. ¿Quién lo diría? Bueno, probablemente todos, excepto alguien que pensaba que los lates de 5 euros eran un derecho humano básico. Mi rutina era simple. Arriba a las 6, café y desayuno en casa, 12 minutos en coche al trabajo, almuerzo en el sitio que me apeteciera, no solo los lugares de ensaladas que ella insistía en que eran más saludables para ambos. De vuelta a casa a las 5:30, sin dolores de cabeza por el tráfico, sin desvíos para recoger su última compra de emergencia. El silencio era increíble, sin dramas de telerrealidad de fondo, sin llamadas a su madre, discutiendo cada detalle de nuestra relación, sin comentarios constantes sobre lo que los vecinos estaban haciendo mal con su jardín. La bloqueé de todo. Teléfono, correo electrónico, Instagram, Facebook, incluso LinkedIn, porque conociéndola, probablemente lo intentaría allí también. No porque estuviera herido, sino porque genuinamente no me importaba lo que pasara después en su aventura. Ella había tomado su decisión, firmado los papeles sin dudarlo, y seguido adelante. Yo también. Pero aparentemente, el universo tiene sentido del humor con estas cosas. Mi compañero de trabajo, Jorge, mencionó haberse topado con ella en el supermercado. Preguntó por ti. Dijo como si fuera una conversación casual. Quería saber cómo estabas, si habías dicho algo sobre ella. ¿Qué le dijiste? Que parecías estar bien. ¿Qué? Me encogí de hombros. Solo curiosidad. Pero no fue solo él. En los días siguientes, 3 personas diferentes mencionaron encuentros similares. Ella, haciendo preguntas, buscando información, tratando de averiguar cómo estaba llevando el divorcio. Cada vez, di la misma respuesta. Estoy bien, porque estaba mejor que bien. De hecho, mi cuenta bancaria estaba más saneada. Mis niveles de estrés habían bajado, y estaba redescubriendo aficiones que había olvidado, como leer libros en lugar de escucharla, diseccionar cada episodio de cualquier reality show que estuviera arruinando su capacidad de tener expectativas realistas sobre la vida. Lo realmente revelador fue la rapidez con la que sus preguntas pasaron de la preocupación general a detalles específicos. No solo ¿cómo está?, sino ¿me ha mencionado y parece molesto? ¿Y mi favorito personal? ¿Ha estado saliendo con alguien? Me enteré de esto último cuando mi vecino del antiguo piso, Antonio, llamó. Siempre fuimos bastante amigables. Solíamos charlar sobre deportes cuando yo sacaba la basura. Oye, tu ex vino a buscarte, dijo. Parecía sorprendida de que te hubieras mudado. ¿Qué le dijiste? Que te habías ido. El contrato había terminado. Seguía preguntando a dónde fuiste, como si yo tuviera que saberlo. También se puso bastante insistente al respecto. Eso fue interesante. Había firmado esos papeles de divorcio como si no pudiera esperar a terminar con nuestro matrimonio. Pero ahora estaba rastreando a mis antiguos vecinos. O su nueva relación no iba según lo planeado, o estaba teniendo serios remordimientos sobre sus elecciones.
De cualquier manera, ya no era mi problema. Le di las gracias por el aviso y volví a montar mi nuevo centro de entretenimiento, el que había pedido sin pedir permiso, pagado sin justificar el gasto y colocado exactamente donde quería en mi salón. La mejor parte de ser demasiado aburrido es que la gente aburrida no crea dramas innecesarios, no toman decisiones impulsivas que no pueden deshacer, no queman puentes y luego se preguntan por qué no pueden encontrar el camino de vuelta. Ella quería emoción, del tipo que viene con incertidumbre, inestabilidad y aparentemente un grave remordimiento de compra. Podía quedárselo. Yo estaba perfectamente feliz con mi rutina predecible, mi casa cómoda y mis noches sin drama. Pero algo me decía que esto era solo el comienzo de sus intentos de averiguar qué estaba haciendo. Menos mal que aprendí hace mucho tiempo que la mejor manera de lidiar con la atención no deseada es volverse completamente inaccesible a ella. 6 semanas después de que se firmaran los papeles de divorcio, recibí una llamada que lo explicaba todo. Mi antiguo vecino, Antonio, de nuevo, y esta vez sonaba genuinamente preocupado. Tu ex apareció de nuevo, dijo. Pero, tío, tenía muy mala pinta. Realmente, muy mala pinta. Preguntaba si tenía tu nueva dirección, tu número de teléfono, cualquier cosa. Cuando le dije que no, de verdad empezó a llorar justo ahí en mi portal. Eso fue inesperado. La mujer que se había ido con la cabeza alta, hablando de vivir la vida al máximo, ahora estaba llorando en los portales de extraños, tratando de localizarme. Dijo lo que quería. Solo repetía que necesitaba hablar contigo, que era importante. Me dio pena, pero de todas formas, no tenía nada que darle. Después de colgar, empecé a atar cabos de algunas cosas que había estado escuchando por los rumores. Aparentemente, el señor, emocionante, había resultado ser significativamente menos emocionante de lo anunciado. Más bien, como el señor, en paro, con un problema con el juego. Mi amigo del trabajo, Jorge, se lo había oído a su novia, que se lo oyó a su amiga, que aparentemente conocía toda la historia. El tipo por el que me había dejado, resultó que estaba entre trabajos, entre pisos y entre varias otras mujeres. Clásico movimiento de Don Juan. Dile a cada una exactamente lo que quiere oír, hasta que consigas lo que necesitas. Según la cadena de chismes, la había convencido de invertir en algún esquema de criptomonedas. Sus ahorros, el dinero de la venta de su coche, incluso adelantos en efectivo de sus tarjetas de crédito, todo desaparecido en 3 semanas. Luego, se había ido a por su siguiente objetivo, dejándola arruinada y sin hogar. Pero aquí está lo que realmente me impactó. No solo había perdido dinero, había perdido todo su sistema de apoyo. Verás, cuando anuncias a bombo y platillo que tu marido aburrido no es lo suficientemente bueno para tu emocionante nueva vida y luego te mudas con otra persona inmediatamente, la gente se acuerda. Cuando todo se derrumba, esas mismas personas no se apresuran precisamente a ayudar. Aparentemente, sus amigas le estaban dando el trato de «te lo dije», en lugar de abrirle sus sofás. Su familia la estaba apoyando pero con distancia, el tipo de apoyo que viene con mucho juicio adjunto, y su nuevo novio se había ido como si nunca hubiera existido, junto con cada céntimo que ella le había dado. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ella me había llamado aburrido porque era cuidadoso con el dinero, porque no tomaba riesgos estúpidos, porque planeaba el futuro en lugar de vivir el momento. Esas cualidades exactas de las que se había burlado eran las que podrían haberla protegido de este lío, pero ese ya no era mi problema. La bloqueé por una razón, y esa razón se hacía más clara cada día. Algunas personas crean sus propios problemas y luego esperan que otros los arreglen. Pasé años siendo su red de seguridad, ¿y a dónde me había llevado eso? Papeles de divorcio y una lección sobre ser demasiado predecible. Mi móvil empezó a vibrar con números desconocidos, llamadas que no respondí, mensajes de voz que borré sin escuchar. Si estaba intentando contactarme, iba a tener que esforzarse más que pidiendo prestados teléfonos a sus amigos. La parte realmente patética era lo predecible que era toda esta situación. Cualquiera con medio cerebro podría haber visto esto venir. Un tipo sin trabajo, sin domicilio permanente y con palabrería sobre dinero fácil. Eso no es un novio.
Eso es un estafador. Pero ella había estado tan concentrada en demostrar que yo no era lo suficientemente bueno para ella, que había ignorado todas las señales de alarma. Estaba montando una estantería, cuando mi teléfono sonó con un número que sí reconocí. Mi abogado, don Ricardo. Solo quería darte un aviso, dijo. Tu ex llamó a mi oficina, preguntando por reabrir el proceso de divorcio. Aparentemente, quiere discutir de nuevo la división de bienes. Me reí. ¿Qué bienes? Ella se llevó lo que quiso y firmó papeles diciendo que estaba satisfecha con el acuerdo. Eso es lo que le dije, pero parecía pensar que podría haber algún tipo de error, que tal vez firmó demasiado rápido. No hay error. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso es lo que supuse. Solo pensé que debería saber que está buscando opciones legales. Después de colgar, la imagen se hizo aún más clara. No solo estaba arruinada y sin hogar, estaba lo suficientemente desesperada como para intentar la manipulación legal para volver a mis finanzas. La mujer que se había ido sin mirar atrás, ahora estaba tratando de encontrar lagunas en el divorcio que ella había insistido en tener. Pero había firmado esos papeles con la misma confianza que usó para decirme que yo era demasiado aburrido para su emocionante futuro. Sin coacción, sin presión, solo su firma y su certeza de que estaba mejorando. Ahora que su mejora se había convertido en un completo desastre, quería empezar de nuevo, como si la vida fuera un videojuego donde pudieras reiniciar desde un punto de control cuando cometías una mala elección. Así no funcionan las consecuencias. Así no funcionan las decisiones de adultos. Y definitivamente, así no funcionó yo. Ella había hecho su cama con el señor emocionante. Ahora podía averiguar dónde dormir. 2 meses después de que se marchara, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Casi lo borro sin leer, pero algo me hizo mirar. Sé que probablemente no quieres saber de mí, pero realmente necesito hablar. ¿Podemos, por favor, tener solo una conversación? Cometí algunos errores y creo que ambos merecemos un cierre. ¿Cierre? Eso era el colmo. Ella había obtenido su cierre cuando firmó los papeles de divorcio sin dudarlo. Yo había obtenido el mío cuando me di cuenta de lo mucho mejor que era mi vida, sin su constante drama y su sangría financiera. Pero ¿sabes qué? Después de 2 meses de paz, tranquilidad y prosperidad real, me sentía lo suficientemente generoso como para darle exactamente el cierre que pedía. Le respondí: felicidades, te has unido oficialmente a las estadísticas de las esposas que se arrepienten de dejar a sus maridos aburridos. Luego, bloqueé el número, porque esto es lo que ella no entendía. El cierre no es una conversación. No es una charla sincera donde ambas personas pueden explicar sus sentimientos y marcharse sintiéndose mejor. El cierre es aceptar que algunas decisiones no se pueden deshacer, algunos puentes no se pueden reconstruir y algunos errores tienen consecuencias permanentes. Ella había tenido su oportunidad de pensar bien las cosas antes de irse. Había tenido su oportunidad de considerar las consecuencias antes de firmar esos papeles. Había tenido su oportunidad de apreciar lo que tenía antes de decidir que no era lo suficientemente bueno. Ahora quería otra oportunidad, una repetición, algún tipo de negociación donde pudiera explicar cómo su mal juicio era de alguna manera también culpa mía. No iba a suceder. De hecho, ya estaba saliendo con una nueva persona para entonces. Nada serio todavía, pero definitivamente alguien que apreciaba la estabilidad sobre el caos, la responsabilidad sobre la imprudencia. Alguien que pensaba que mi enfoque cuidadoso del dinero era atractivo en lugar de aburrido, a quien le gustaba volver a una casa limpia y a una pareja que no estaba creando constantemente problemas que resolver. El contraste era increíble. Donde mi ex había visto rutina aburrida, esta mujer, Valeria, veía fiabilidad. Donde mi ex había visto falta de espontaneidad, ella veía planificación reflexiva. Donde mi ex había visto precaución financiera, ella veía sabiduría y seguridad. Era como descubrir que yo no era el problema en mi matrimonio. Después de todo, simplemente estaba casado con alguien que confundía el drama con la emoción y el caos con la aventura. Mi teléfono vibró de nuevo unas horas después. Número diferente, la misma energía desesperada. Por favor, no me bloquees de nuevo. Sé que te hice daño y sé que tomé decisiones terribles,
pero estoy en serios problemas y no sé a quién más recurrir. ¿No podemos al menos hablar de esto como adultos? Esta vez, ni siquiera respondí, solo bloqueé el número y volví a hacer la cena. Cena de verdad, no la comida a domicilio carísima que ella habría insistido en pedir porque estaba demasiado cansada para cocinar después de pasar el día comprando cosas que no podíamos permitirnos. El patrón continuó durante los días siguientes. Números diferentes, el mismo mensaje básico, disculpas mezcladas con justificaciones, arrepentimiento mezclado con sutiles intentos de hacerme sentir culpable por no responder, tácticas clásicas de manipulación de alguien que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones. Pero aprendí algo importante durante nuestro matrimonio. No se puede razonar con alguien que es fundamentalmente irrazonable. No se puede arreglar a alguien que no cree estar roto. Y definitivamente no se puede ayudar a alguien que solo quiere tu ayuda después de haber agotado todas las demás opciones. Ella había quemado este puente cuando se fue llamándome aburrido. Había sembrado la sal en la tierra cuando firmó esos papeles de divorcio, sin pensarlo 2 veces. Había dejado claro que no valía la pena luchar por mí, que nuestro matrimonio no valía la pena salvarlo, que su emocionante nueva vida valía más que nuestra historia compartida. Ahora que su emocionante nueva vida se había convertido en un completo desastre, quería arrastrarse de vuelta. Quería simpatía del mismo hombre al que había humillado. Quería ayuda de la misma persona a la que había descartado por ser demasiado predecible para su espíritu aventurero. La audacia era casi impresionante. Me serví una copa de vino, me senté en mi cómodo salón, en mi casa asequible con mi cuenta bancaria saludable, y sentí algo que no había experimentado en años de matrimonio. Paz completa. Sin drama, sin crisis, sin emergencia que requiriera atención inmediata y sacrificio financiero, sin manipulación emocional disfrazada de comunicación de pareja. Solo una noche tranquila, una buena comida y la satisfacción de saber que algunos problemas realmente se resuelven solos si simplemente te niegas a participar en ellos. Ella quería un cierre. Lo había conseguido. Simplemente no le gustaba el aspecto que tenía. 2 días después de enviar ese mensaje sobre las estadísticas, estaba entrando en mi camino de entrada después del trabajo, cuando noté a alguien sentado en el bordillo de enfrente. A primera vista, parecía alguien esperando un coche, pero cuando salí de mi coche, se levantó. Me tomó un segundo reconocerla. Hace 2 meses, se había ido pareciendo que se dirigía a una sesión de fotos. Pelo hecho, maquillaje perfecto, un conjunto que probablemente costó más que mis gastos mensuales de suministros. La mujer parada frente a mi casa parecía haber estado durmiendo en su coche durante una semana. Claramente, me había estado siguiendo a casa desde el trabajo, lo cual era patético y ligeramente preocupante a la vez. Pero lo que más me impactó fue lo completamente que se había derrumbado. Esto no era solo alguien que estaba teniendo un mal día. Esto era alguien cuya vida entera había implosionado. Entré sin reconocerla. Quería jugar a ser acosadora. Bien. Pero iba a tener que esforzarse mucho más que acampando en propiedad pública si pensaba que iba a hacerme sentir culpable para tener una conversación. 20 minutos después, llamó a mi puerta. Yo estaba en la cocina haciendo la cena cuando lo oí. Tentativo al principio, luego más insistente. Lo ignoré y seguí cocinando. Los golpes continuaron, se volvieron más desesperados, se convirtieron en un aporreo descarado. Entonces, oí una voz que no reconocí contestar a la puerta. Lo siento, pero no tengo comida ni dinero para dar en este momento. Mi novia, Valeria, había llegado mientras yo estaba en la cocina y abrió la puerta antes de que pudiera detenerla. Había mirado a mi exesposa y había asumido que era una persona sin hogar, lo cual, sinceramente, no estaba tan lejos de la verdad. Fui a la puerta principal y las vi a ambas paradas allí. Mi novia, con una expresión avergonzada por rechazar a alguien que pensaba que estaba necesitada, y mi exesposa con la cara atravesando unos 5 tonos diferentes de rojo mientras la humillación la golpeaba. En realidad, dije, apareciendo a la vista, esa no es una persona sin hogar, es mi exesposa Andrea. El silencio fue ensordecedor. Los ojos de mi novia se abrieron de par en par mientras procesaba lo que acababa de hacer. La cara de mi exesposa pasó por unos 5 tonos diferentes de rojo, mientras la humillación la golpeaba.
Oh, Dios mío, susurró mi novia Valeria. Lo siento mucho, no lo sabía. No te disculpes, le dije. Un error fácil de cometer. Y realmente lo era. La mujer parada en mi portal no se parecía en nada a la esposa que me había dejado por una vida más emocionante. Su ropa estaba arrugada y le quedaba mal, probablemente prestada o de una tienda de segunda mano. Su pelo estaba grasiento y recogido en una coleta desordenada. Había perdido peso, pero no de forma saludable. Parecía alguien que había estado sobreviviendo a base de comida rápida y estrés durante semanas. ¿Podemos por favor hablar?, dijo, su voz apenas un susurro. Estamos hablando. Pediste hablar, y ahora te estoy diciendo que tienes un aspecto absolutamente terrible. Vaya. Quiero decir, sabía que las cosas con tu novio iban mal, pero no me di cuenta de que iban tan mal. Mi novia me apretó el brazo suavemente, probablemente pensando que estaba siendo demasiado duro, pero ella no conocía la historia completa. No sabía del humillante discurso sobre ser demasiado aburrido, la mudanza inmediata con otro hombre, la rápida firma de los papeles de divorcio. Mira, continué. No sé qué esperabas lograr, siguiéndome a casa, desde el trabajo, pero la conversación que crees que necesitamos tener ya ocurrió. Tú tomaste tu decisión, firmaste los papeles, seguiste adelante. El hecho de que no funcionara como planeaste no es realmente un problema que deba resolver yo. Sé que cometí errores, comenzó, pero la interrumpí. Errores. No dejaste accidentalmente a tu marido por un estafador, no le diste accidentalmente todo tu dinero, no quemaste accidentalmente todos los puentes que tenías porque estabas tan convencida de que estabas mejorando. Esas no fueron errores, fueron elecciones. Elecciones de adultos, con consecuencias de adultos. Empezó a llorar entonces, lo que sinceramente solo hizo que toda la situación fuera más incómoda para todos los involucrados. Mi novia miraba de un lado a otro entre nosotros, como si hubiera entrado en medio de una película y se hubiera perdido la primera hora. No tengo a dónde ir, sollozó. ¿Has probado alguna iglesia?, pregunté. He oído que son bastante buenos con la gente que necesita averiguar cómo empezar de nuevo. Podría valer la pena intentarlo. La crueldad no se me escapó, pero tampoco la justicia. Ella había pasado todo nuestro matrimonio burlándose de mi enfoque práctico de la vida, mi estabilidad aburrida, mi fiabilidad predecible. Ahora estaba descubriendo cómo era la vida sin esas cosas, y de repente ya no parecían tan aburridas. Por favor, susurró. Sé que te hice daño, pero ¿no puedes al menos ayudarme a averiguar qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? Di un paso más cerca de la puerta. Esto es lo que haces ahora. Aceptas que algunas decisiones no se pueden deshacer. Dejas de aparecer en mi casa. Dejas de intentar contactarme. Averiguas cómo reconstruir tu vida sin esperar que el hombre del que te divorciaste sea parte de la solución. Hice una pausa, asegurándome de que realmente estaba escuchando. Y si no dejas de acosarme, haré algunas llamadas a personas que se encargan de ese tipo de cosas profesionalmente. ¿Estamos claros? Se quedó allí por un momento, con lágrimas corriendo por su cara, probablemente esperando un cambio de opinión de última hora, un momento de película donde de repente recordaría los buenos tiempos y la invitaría a entrar para arreglar las cosas. Pero esto no era una película, y yo no era el mismo hombre que había dejado atrás. No lo entiendes, dijo. La desesperación hizo que su voz se quebrara. Me quitó todo, mis ahorros, el dinero para pagar mi coche, incluso el depósito de seguridad para un piso. Confié en él y me destrozó la vida por completo. Y se supone que me debe importar esto porque mi novia me apretó el brazo de nuevo, más fuerte esta vez. Podía notar que estaba incómoda con lo frío que estaba haciendo, pero ella tampoco sabía lo que yo sabía. No sabía que esta misma mujer me había llamado aburrido, predecible e insuficiente. No sabía sobre el discurso de necesitar a alguien que realmente viviera la vida. ¿Por qué estuvimos casados durante 5 años?, dijo mi ex. Porque eso tiene que contar para algo. Sí, que contaba para algo. Contó lo suficiente para que te alejaras sin pensarlo 2 veces. Contó lo suficiente para que firmaras los papeles de divorcio la misma semana que los presenté. Contó lo suficiente para que te mudaras con otro hombre
inmediatamente y le dijeras a cualquiera que quisiera escuchar lo mucho más feliz que eras. Podía ver a mi novia procesando esta información, su expresión cambiando de simpatía a comprensión. Estaba empezando a entender la situación. Pero me equivoqué, susurró mi ex. Cometí un error terrible. Pensé que quería emoción y aventura, pero lo que realmente necesitaba era estabilidad y seguridad. Lo que tenía contigo, lo que tenías conmigo, era un marido que pagaba las facturas, volvía a casa cada noche e intentaba construir un futuro juntos. Decidiste que eso no era suficiente. Decidiste que yo no era suficiente. Cambiaste todo eso por emoción y aventura. ¿Qué tal te ha ido? La pregunta quedó en el aire como un desafío. Ella sabía exactamente cómo le había ido. Era la prueba viviente de cómo le había ido. Sé que estás enfadado, comenzó. No estoy enfadado. Estar enfadado implicaría que todavía tengo una inversión emocional en tu situación. Lo que estoy es terminado, completa y permanentemente terminado con ser tu plan B, tu red de seguridad o tu solución a los problemas que creaste tú misma. Mi novia se colocó ligeramente detrás de mí, sintiendo que esto se iba a poner más intenso. ¿Quieres saber lo que dicen las estadísticas sobre las esposas que dejan a sus maridos por otra persona? Continué. El 3% de ellas se arrepienten en el primer año. El 68% terminan peor financieramente de lo que estaban antes. Y aquí está mi favorita personal. El 81% de las segundas relaciones, que comienzan como aventuras o inmediatamente después del divorcio, fracasan en 2 años. Su cara se puso pálida. ¿Cómo sabes todo eso? Porque a diferencia de algunas personas, yo realmente investigo las cosas antes de tomar decisiones que cambian la vida. Busqué todos estos números después de que te fuiste, solo por curiosidad. Resulta que eres increíblemente predecible, solo que no de la manera de la que solías quejarte. La ironía era perfecta. Me había dejado por ser demasiado predecible, solo para convertirse en una estadística, ella misma. El resultado más predecible posible para alguien que confundía el drama con la emoción. Así que, felicidades, dije, retrocediendo hacia mi puerta. Te has unido oficialmente a las filas de las esposas que pensaron que la hierba era más verde, solo para descubrir que quemaron su propio césped. No eres especial. No eres única. Eres solo otra historia de advertencia sobre lo que sucede cuando confundes la estabilidad con el aburrimiento. Por favor, dijo por última vez, ¿no podemos al menos intentar ser amigos? ¿No puedes al menos darme algún consejo sobre cómo empezar de nuevo? La miré fijamente por un largo momento. Realmente, la miré. Vi la desesperación, el arrepentimiento, la completa devastación de alguien que había apostado todo y perdido. Aquí está mi consejo, dije. Aprende finalmente a vivir con las consecuencias de tus elecciones. Averigua cómo reconstruir tu vida sin esperar que la gente a la que heriste te ayude a hacerlo. Y la próxima vez que tengas algo bueno, no lo tires a la basura porque crees que mereces algo mejor. Puse mi brazo alrededor de la cintura de mi novia, Valeria. Ahora, si nos disculpas, vamos a cenar en mi casa, que puedo permitirme, porque no estoy manteniendo a alguien que piensa que mi dinero es aburrido, pero mi estabilidad es esencial. Empecé a cerrar la puerta, luego hice una pausa. Y si vuelves a aparecer por aquí, o intentas contactarme de nuevo, o me sigues desde el trabajo de nuevo, presentaré una orden de alejamiento. No porque te tenga miedo, sino porque el acoso es ilegal y tengo cosas mejores que hacer que lidiar con tu remordimiento de compra. Cerré la puerta y le puse el pestillo. A través de la ventana, la vi quedarse parada allí por otro minuto antes de finalmente alejarse, con los hombros caídos en señal de derrota. Mi novia me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Eso fue intenso. Fue necesario, dije. Algunas personas solo aprenden cuando tocan fondo, y algunas personas necesitan permanecer en el fondo el tiempo suficiente para descubrir cómo llegaron allí. Ella asintió lentamente. ¿Crees que te dejará en paz ahora? Creo que finalmente entiende que algunos puentes, una vez quemados, no se reconstruyen, sin importar cuánto lamentes haber encendido la cerilla. Fuimos a la cocina y terminamos de hacer la cena. Sin drama,
sin crisis, sin emergencia que requiriera atención inmediata. Solo dos adultos compartiendo una comida y planeando su noche. Afuera, mi exesposa, Andrea, se alejaba en el coche que hubiera conseguido pedir prestado o permitirse. Adentro, yo estaba cenando con alguien que apreciaba la vida que había construido en lugar de resentirla. La diferencia era notable y permanente. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te esperaré en la próxima historia. Hasta pronto.